Pero en esta noche tenemos algo muy importante. Si usted ve aquí unos platos, si usted dice cuchara, tenedor, y es algo tan esencial, pero tan importante. Los modales que estamos perdiendo. Y eso es lo que queremos hacer. Y me encantaría que este programa es para toda la familia. Traiga a sus hijos porque usted quiere que sus hijos escuchen. Todos los jóvenes, pónganse en la sala, pónganle ahí en la televisión grande. Porque este tema creo que es un tema, bueno, es un tema tan importante. Y pastor, antes de comenzar el programa, usted estaba dando el concepto de lo que son los modales. No, porque uno dice, tal vez usted está diciendo, ¿qué son los modales? ¿Es importante, no es importante? ¿Por qué estamos hablando en esta noche de este tema? Pero definitivamente es algo tan importante los modales. ¿Cómo recuperarlos? ¿Qué son los modales? Así que, pastor, díganos. Y dígame exactamente lo que usted me dijo antes de comenzar el programa, ¿qué eran los modales? Bueno, estaba mirando que es un conjunto de expresiones, gestos, movimientos. Gestos. La actitud que una persona puede tener. A veces pensamos que las palabras no son tan importantes, pero son muy importantes, como también el comportamiento, los ademanes que cualquier persona, no solamente un adolescente, un joven, sino que los mismos adultos a veces podemos hacer y con los cuales nosotros podemos o respetar o faltarle el respeto a alguien. Definitiva. Me impresiona porque los modales no solamente es la manera que nos comportamos en la mesa, sino los gestos, ¿no? Correcto. Cómo hablar. Tal vez hay jóvenes que nos están viendo y no entienden lo que son los modales. Y podemos decirles, Maribel, en inglés. Manners. Bien fácil. Sí. No, tiene buenos modales, no tiene buenos. Y está bueno, llegué hace 3 horas. No sé si es de día, de noche, acabamos de llegar. Más de 26 horas de vuelo desde Concepción hasta aquí, valió la pena. Pero en el avión estaba tratando de ver modales. Y dice que saludar al entrar a un lugar y despedirse. Algo tan sencillo que nos hemos perdido. Hay alguien que entra y no dice nada y uno lo mira y es como, hello, ¿no? Y lo mira y dice, hey. Pero creo que los modales son tan importantes para tener una familia exitosa. Saludar al entrar, despedirse al salir, buenos días, buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Me di cuenta en Chile ahora que tienen una palabra en particular para llamar la atención de las personas y me pareció muy curiosa. Hola. Me parece que es una palabra respetuosa, no están diciéndole nada negativo como un hey, oiga. No es un grito, sino es un hola. Y de esa manera están llamando la atención de la persona. Y yo creo que es algo que también entra dentro de esta parte, que como lo es el saber, en este caso, tratar a otras personas cuando estamos llamando la atención de ellos para decirle algo o hacerle caer en cuenta de algo. Claro, po. No todos en Chile decían el po. Wow, el po. Me encantaba escucharles con ese acento. Claro, po. Y la gente tan linda allá en Chile utilizaba el po. Hermana Jenny, usted es mamá. Es impresionante la importancia que uno quiere escuchar cuando sus hijos entran, los saludan, se van, se despide. ¿Qué opina usted de esto? Como mamá, es importante. Súper importantísimo, pastor, porque algunas veces hasta todos en la misma casa y se despiertan por haber dormido y salen como si nada. Entonces, en mi país decimos algo, yo dormí con usted, porque ni siquiera hacen un gesto, aquí estoy, sino claro. Siguen. Entonces, sí, pastor, es muy importante. Buenos días. Y claro, preguntar cómo amanecieron, cómo están, pero por supuesto es súper. Yo recuerdo cuando era niña y mi abuelita, antes de entrar a una casa, ella nos ponía a mi hermana y a mí en la calle, antes en el portón, y nos decía, ustedes van a saludar.
Y ustedes van a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nosotras, ok, sí, abuelita. Y eso lo hacíamos. Entonces es muy importante. No, y esto es algo tan importante porque la educación comienza en casa. Y para ustedes padres, para ustedes abuelitos que están viendo, para ustedes jóvenes, no pierdan los modales, no pierdan la educación. Algo tan simple. Señorita, usted está a punto de casarse y usted dice, bueno, eso no es un tema importante. Definitivamente, si su novio entra y no saluda a sus padres, es como, o viceversa, ¿no? O si no saluda a los suegros, es como, ahora, yo quiero que ustedes vean, aquí hay diferentes culturas. Pastor Hurtado, hermano Hurtado, son colombianos. Hay colombianos ahí, yo creo que hay colombianos de hueso colorado. Pongan su bandera colombiana. ¿Cuántos colombianos hay ahí? Yo soy boliviano, de La Paz, rojo, amarillo y verde, Bolívar. Así que la hermana Maribel, tejana 100%. Entonces, tenemos diferentes culturas, pero los modales, no importa en qué país, qué frontera, se tiene que respetar el entrar y decir buenos días. Claro, es lo mismo aquí, porque al entrar en un lugar sí siempre por lo menos se reconocía a las personas y se respondía, yes ma'am, no ma'am, yes sir, no sir. Si yo le decía what a mi mamá, iba a salir con cachetadas. No, pero era una cosa, nunca se respondía. Mi mamá ni siquiera le gustaba, que era un costumbre muy grande en la frontera, porque mi mamá es de Mission McAllen, del Valle, y todos decían mande, respondían así. Mi mamá ni siquiera le gustaba eso, era yes ma'am, no ma'am, yes sir, no. Entonces no podíamos ni responder así porque porque era falta de respeto. Entonces habían muchas cosas, ¿no? Aquí hay costumbres y yo creo que hoy en día nosotros por lo menos tratamos de enseñar esto a nuestros hijos. Una de las cosas que yo he aprendido que los niños aprenden por lo que ven más de lo que escuchan. Entonces es fácil decir a sus hijos, van a saludar, van a despedir, van a decir gracias, van a decir por favor, pero si uno no lo hace, sus hijos van a decir, pues si tú no lo haces, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Alguien está escribiendo a Sin Brevis de Chile, dice, como se dice aquí en Chile, palabras mágicas, buenos días, buenas noches, gracias y por favor. Estas son las palabras mágicas. Y tal vez usted dice, ¿por qué están hablando? ¿Por qué están tomando todo un lunes de esto? Hace unas semanas atrás nos fuimos a tomar desayuno con el pastor. Me invitó por mi cumpleaños y fuimos a tomar desayuno y estábamos sentados en la mesa y podíamos ver alrededor cómo la gente estaba en la mesa. Y de ahí salió la idea de tenemos que hacer un tema como esto, por eso hemos traído los platos. Y quisiera Pastor Hurtado, hermano Hurtado, que nos explique cómo era su niñez cuando se sentaban en la mesa, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer? Porque hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, se ha perdido el sentarse en la mesa. Y yo les voy como familia, ¿no? Y queremos ustedes, papás, que no estamos juzgando, sino que este programa le ayude a que usted pueda rescatar los modales, que pueda enseñarle. Tal vez hay jóvenes que nos están viendo. Cuando abra la puerta, diga buenos días. Cuando se esté yendo, despídase. Señorita, si usted está saliendo con alguien y va a un restaurante, espero que le abra la puerta. Espero que, ¿se acuerdan cuando se jalaba la silla? Y la sentaba y le ponía. ¿Quién pagaba? ¿No? Cuando salieron, ¿quién pagaba? ¿Quién es el que paga? Así que, ¿cómo era, pastor? Yo sé que usted es muy joven. Muy joven. Sí. Bueno, yo recuerdo que mis padres eran muy, o siempre fueron muy estrictos en este sentido. Desde la manera como nosotros nos sentábamos, empezando que no podíamos estar haciendo ruido con la silla, teníamos que buscar la manera de acomodarnos de tal forma que pudiéramos quedar cerca, no íbamos a quedar ni muy cerca ni muy lejos de la mesa. No podíamos poner los codos encima era algo de la que mesa. O estar así. Sí. Exactamente. Teníamos que esperar
a que todos tuviéramos el plato para poder orar por los alimentos y luego íbamos a comenzar. Y también pues veo que ustedes tienen aquí tenedores, cucharas, cuchillo. Era una falta de respeto muy grande agarrar los alimentos con la mano. Oh, sí. Aunque fuésemos pequeños y quisiéramos de pronto agarrar el pedazo de carne o el pedazo de pollo, ellos se esforzaron siempre por enseñarnos el buen uso de los utensilios, el cómo utilizar la servilleta y al terminar era indispensable que pudiéramos poner los cubiertos encima del plato de una manera apropiada y dar siempre las gracias. Gracias por los alimentos, gracias mami por lo que ha cocinado. Algunos, no lo viví yo personalmente, pero algunos padres en Colombia le exigían a sus hijos que no solamente era darle gracias a la mamá por haber cocinado esos alimentos, sino al papá por haberlos provisto también. Entonces, estas eran algunas cosas muy importantes, definitivamente, no solamente las palabras, pero los gestos. Nada de llegar a torcer los ojos de que esto no me gustó o de que me voy a vomitar, como hacen los niños hoy en día, o hacer un berrinche. Tenía que sencillamente comerlo y dar las gracias por ello. Sí. Y eso habíamos hablado cuando estábamos en Chile, porque estábamos hablando de qué es lo que nos gusta comer, qué no nos gusta comer. Y yo le estaba diciendo al pastor Hurtado, bueno, yo no me gustan las arvejas, ¿no? The peas. Y yo le comentaba es porque mi tía me hizo comer todo un bol. Yo no tenía opción de comerlo, porque si la tía, que era una autoridad en la familia, decía, tienes que comer todo en tu plato, tenías que comer todo en tu plato. Claro. Pero desde entonces ya no podía comer arvejas, pero yo le estaba comentando eso, pero hubiera sido falta de respeto si yo le decía ya, no, yo no voy a comer esto, o a mí no me gusta esto, ¿no? Yo tenía que terminar todo el plato. Sí. Correcto. La hermana Rosario Ríos desde Chile. Hay muchos chilenos. Bienvenido a todo Chile. Dice, los chilenos usamos mucho los utensilios. Claro. Y eso es, yo me acuerdo que no se podía. Oh, no. Así es. Oh, mi mamá me miraba con los ojos de el arcángel, el arcángel Miguel. Pero hoy en día nuestros jóvenes son bateristas, ¿no? Y están en la mesa y comienzan a hacer eso. Bueno, y muchas personas están comentando en YouTube otras cosas. Gregorio Porras dice, hablar con la boca llena era un delito. Oh. No se podía. Hablar con la boca llena. Claro, No, comer con la boca cerrada siempre, ¿no? También, entonces, o hacer ruido al comer. Tatiana Flores desde España dice, hacer ruido al comer era un coscorrón ganado. Sí. Definitivamente. No, estamos en contra de la violencia, pero sí. No, eso es cierto y gracias porque eso de comer con la boca abierta. ¿Cuál es el propósito de este programa? Que usted se siente con sus hijos. Hoy estamos sentados y ver sus hijos cuando se sientan a la mesa, están haciendo eso. Pastor, no sé si era usted o alguien. Pueden tener sus hijos, bueno, no sé si eran ustedes, pero cuéntenme ustedes, cuando se sientan a la mesa, ¿qué hacen ustedes con los teléfonos? Bueno. Porque eso es uno de los modales, ¿no? Porque mucha gente se sienta y cada uno está. Es mala educación. Es mala educación. Es ignorar a la persona. Definitivamente. Yo creo que todos hemos pecado en este sentido, ¿no? Vamos a ser bien vulnerables. Han habido momentos donde, sin darnos cuenta, creo que es algo como. Ya es como un instinto que uno agarra su teléfono y de pronto lo está mirando. Pero a la vez es algo que hemos hablado con mi esposa, de tratar de ser muy intencionales en esto y sencillamente si vamos a comer todos tres, o vamos a mirar el celular o vamos a compartir. Pero no uno estar esperando que el otro termine de ver su celular, no. Y nos hemos propuesto más bien hacerlo a un lado y empezar a platicar, empezar a compartir, definitivamente disfrutar los alimentos, pero poder compartir en familia, que creo que es lo más importante y es parte de lo que queremos a través de este programa, que haya esa comunión, que rescatemos esa comunicación entre la familia. No, y eso es cierto, pastor. Era un tiempo familiar, era un tiempo donde
¿Cómo te fue en el trabajo, en la casa? Era un tiempo, y gracias, hay gente que dice, jamás se permitía estar jugando en la mesa. Gracias a Rosario. La hermana Carmen Páez de Miami dice, no se podía hacer ruido cuando se masticaba la comida tampoco. O sea, eso sí. Eso sí es. Claro, porque uno está comiendo y perdón que haga eso. Pero claro, ellos están... y usted escucha y usted lo está mirando, ¿no? Y dice, ay, ay, ay. Algo cuando yo era niña, no solamente era el momento de escuchar que hablaban y nos daban direcciones, preguntando, sino que mi abuelita también usaba ese tiempo. Ella no le gustaba porque hay veces la intuición de una persona es meter el dedo y probar cómo está la comida. Y ella decía, eso es mala educación. Eso o es estar oliéndola. Decía, claro. eso es una mosca en la comida, decía mi abuelita, y una mosca es feo. Entonces, con mi hermana, hay veces lo hacíamos, tengo que ser vulnerable, pero a la misma vez ella decía, no, usted no mete las manos Claro. y use sus cubiertos. Los cubiertos, como dijimos, era esencial. Yo creo que 7 años todos aprendíamos a usar los cubiertos. Era algo, pero ahorita... Claro. No, yo conozco en jóvenes Bolivia, que no saben usar nuestra cubiertos. cultura era no se puede comer la comida. Mire, tal vez van a pensar que esto es algo exagerado. No sé si mi papá me está viendo o mi hermanita, pero hasta el día de hoy mi papá come su pizza con cubiertos. Yeah. Sí, con la Esa mano no se hamburguesa. podía Con la mano, comer. ¿ah? hamburguesa también. La hamburguesa también, o sea, mucha gente, y hablando específicamente de la pizza, hoy en día yo como con la mano la pizza, pero me acuerdo que en Bolivia se tenía que comer, se tenía que poner las manos en la mesa, habían modales, ¿no? Y eso es lo que se está perdiendo hoy en día, y tal vez jóvenes nos dicen, no, están muy anticuados. Queremos rescatar los valores familiares, sentarnos en la mesa y decir cómo están, qué están haciendo. ¿Qué pasaba si usted comía con la boca abierta o... Otra cosa, pastor, que mi abuelita se molestaba, no podíamos regar comida. No se nos podía el arroz o salir un pedacito de carne del plato a la mesa, porque eso era decía, maleducada para comer. Exacto. Sí. Bueno, lo más barato que podía salir en aquella entonces era un buen regaño o un grito. Y a veces cuando de pronto podía ser demasiado lo que se había hecho, negativo lo que se había hecho, como decía la hermana Maribel, ¿no? De pronto terminaba uno con el cachete rojo porque algo no había sido. Sí. Sé que son otros tiempos, que en el momento de pronto fueron bastante fuertes, pero nos formaron, hicieron de nosotros lo que somos hoy por la gracia de Dios. Y es de alguna manera muy triste definitivamente que se hayan perdido esos modales. Como decía mi esposa, el tratar de empujar la comida con los mismos dedos, el chuparse los dedos. Hay muchas cosas. Sé que solamente nos estamos enfocando ahorita en la comida, pero hay muchas cosas que pueden definir lo que son los modales de un adolescente, de un joven, de un adulto, ¿no? El poder abrirle la puerta a alguien, el decir el permiso, por favor, el gracias, Exacto. son palabras que marcan la diferencia. El aprender a cederle la silla a un una adulto. dama. Sí. El cederle la silla a una dama, el ver a una persona discapacitada y poderle proveer la Ayudar. silla. Exacto. Abrirle la puerta a alguien simplemente ya es un modal. Definitivamente, son cosas tan pequeñas, elementales, pero tan importantes. El hermano Giraldo, su esposa, ella dice, yo crecí en Japón, donde es una cultura muy disciplinada, y aunque las personas no sean cristianas, pero el respeto a los mayores y los modales son parte del aprendizaje de la vida. Y 100%, ¿dónde se aprende todo esto? En casa.
Y eso es lo que queremos hacer esta noche, ¿no? No solamente criticar, sino decir, bueno, la razón que estamos hablando de este tema es porque viene una siguiente generación. Y ustedes saben, el lema de este año de Restaurando Familias es generaciones. Queremos que todo lo que hemos aprendido vaya yendo de generación a generación y que podamos aprender. Lo que pasa es que hoy en día estamos dando a nuestros hijos lo que nunca hemos recibido, pero no les estamos dando lo que sí hemos recibido. Me explico. Wow. Antes no teníamos un Game Boy o teníamos un PSP. ¿Qué más hay? ¿Cuáles son los últimos juegos? Nintendo, Xbox. Eso no teníamos antes. Yo me acuerdo que jugaba con canicas, con trompo, pero ahora les estamos dando a nuestros hijos eso y es bueno. Qué bueno que usted le dé, pero no les estamos dando el respeto que recibíamos de nuestros padres. Sí. Que cuando, lo que dijimos, ¿no? Que cuando uno entra, se saluda, ¿cómo está? No se podía, la gente está poniendo cosas que no se podían poner los codos sobre la mesa, salirse en medio de que todos estén comiendo. Así o decir, yo me voy a comer en mi habitación y el otro... No se podía. Era falta de respeto. Eso era, ¿no? Falta de respeto. Sí. Y es así, y gracias, hay personas que están diciendo, la cosa es que está sobre nuestros hombros enseñar a nuestros hijos, porque la realidad es esto, en el mundo que estamos viviendo hoy, es triste decirlo, pero es casi falta de respeto ser respetuoso y educado. Uh-huh. Y no sé si me hago entender, pero ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Hace unos años atrás, estábamos caminando a una tienda y tú abriste la puerta para una mujer. No sé si te acuerdas. Yo entré y ella estaba como detrás de mí. Él abre la puerta, le dice, pase. Y dice, ¿tú crees que yo no puedo abrir mi propia puerta? ¿Acaso soy discapacitada? Oh, wow. Se enojó conmigo. Ahora, se enojó con él. Yo quería cerrarle la puerta, pero no, eso hubiera sido mal educado, ¿no? Ábrala. Pero yo dije, wow, ¿pero por qué? Porque en el mundo hoy es como ser respetuoso es mal educado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí. Pero eso es lo que está sucediendo en las escuelas, en las universidades, y me da mucha pena porque nuestros jóvenes están en ese ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cuando están en casa, enseñarles. Lo que a mí me encantaba escuchar es en todo lado que iban Daniel y David, porque nosotros les enseñábamos en la mesa, se sienta a comer como una familia, se dice gracias mami, gracias papi después de comer. Y yo me acuerdo que una vez, no sé dónde estábamos y el papá de todos era la conferencia en la sede y Daniel y David se fueron con la esposa del doctor Littles. Sí, con la hermana Sherry Littles. Ella después de 3 días, porque ellos se iban con ellos todo el día y regresaban con nosotros, ella ha dicho, nunca hemos tenido hijos tan educados que han venido, porque ellos yes, decían sir. A cada yes, cosa, sir. yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, thank you, yes please. O sea, y yo decía, eso es algo normal para nosotros, pero es algo que se ha perdido completamente. Es un deber para nosotros, es lo que nos han enseñado. Así nos pasaba a nosotros, nuestros hijos, y recuerdo que una vez la maestra de Marlon dijo en una reunión, porque yes ma'am, sí señora, pero en nuestro país, en Colombia, el sí señora es... Claro, es sagrado. Reverencia, o sea. Claro. Yo le he escuchado decir mucho a su esposo, a usted. El que no dice sí señor o sí señora, Dios mío, es la pena de muerte. Entonces, es un irrespetuoso. Sí, claro. Y entonces ellos nacieron así. En la iglesia nos decían también de nuestros hijos, hermanos, qué bonito se oye, sí señor, sí señora, pero lamentablemente cuando se llama y uno escucha que el hijo responde, ¿qué? O no, nosotros tenemos que decir no, señora, o sí, exacto, señor, tiene que estar acompañado. Se demora más, pero se expone menos. Le decía yo a mis hijos, eso es mientras que les enseñaba. No, y eso es completamente cierto. La hermana Rosario de Chile, de Ríos, dice, para nosotros el comer juntos, aunque sea una vez al día, nos ha ayudado mucho en el tiempo, porque nuestro tiempo de comer
de confianza, donde reafirmamos los modales y los valores. Claro, en YouTube alguien dice, bueno, lamentablemente en los Estados Unidos no siempre la familia puede comer juntos porque hay diferentes horarios para los miembros de la familia a medida que los hijos crecen o los padres tienen horarios. Y eso es cierto. Pero nosotros, aunque sabíamos, durante el día era bien difícil, pero en la noche cuando todos estábamos cenando, cuando todos estamos juntos, ahí tratábamos de tener. Cuando sus hijos obviamente se casan, se van, pero cuando es un feriado o cuando es un día libre y todos vienen a la casa a comer con los yernos, con diferentes personas, todos juntos, se puede practicar todo eso, se puede poner eso en práctica, y espero que sea parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pero mientras que uno puede, es lo mejor que podemos hacer. Mientras que uno puede comer juntos y tratar de hacer eso, aunque son mayores los hijos, pero cuando se puede, siempre es mejor hacerlo de esa manera. Jorge Santos dice, a mamá le decíamos sí, y ella decía, ¿sí qué? Sí, señora. Y ella entonces decía, así es, se demora más, pero peligra menos, desde Ecuador. No, y eso es, en diferentes culturas nos han criado así. Yo me acuerdo que no podía, mire, mi mamá, yo me acuerdo que se sentaba con Sandra y Viviana y les enseñaba a sentarse. Sí. Una señorita se sienta así, no se sienta con las piernas abiertas, se tiene con las... Yo me acuerdo todo eso. Mi papá me decía, cuando te sientes, tienes que sentarte, tienes que mirar. Cosas tan elementales que hoy en día estamos perdiendo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio en Colombia, que nos dieron una clase de urbanidad, se llamaba, y el profesor hasta nos puso a las niñas un libro en la cabeza para que aprendiéramos a caminar con la cabeza y no camináramos así. Exacto. Y eso era, para nosotras, era algo como, en el momento nos causaba risa, pero ahora digo, wow, hasta enseñarnos a caminar, porque ahorita pues la gente o en el celular y ni siquiera lo miran a uno para hablar. Claro. Entonces. Y ese es el punto, ni siquiera nos ven al hablar. Claro, porque eso sí fue uno de los buenos modales. Tenía una lista de algunos, porque muchas personas piensan es solamente al sentarse en la mesa. Pero hay otras cosas como eso. Y muchos adultos, y alguien lo había comentado, pero hay muchos comentarios y se me fue quién lo ha puesto, pero no podías interrumpir a los adultos. Si estaban hablando, no podías interrumpir para dar, tenías que esperar que termines, claro, no se podía. O meterse en las conversaciones de los adultos. Sí. Mi abuelita, eso era también motivo de una muy buena... que nos regañaban o nos castigaban, y ella nos decía, en conversaciones de adultos, los niños no se meten. Exacto. Pero ahora es muy común eso. Sí. Aquí dice Patricia Hernández, mi madre con la mirada me decía todo, ni siquiera tenía que hablarnos. Y yo creo que eso es para todos. Sí. Esa es mi mamá. Sí. Solamente mi mamá me miraba. La mirada. Sí. Ya, eso era más que suficiente, y uno sabía que en la casa se arreglaba la situación. Hasta llegar a la casa ya, para que se olvide. Yo me llamo Ojalá se olvide. Jenny Patricia, y cuando me decían el Jenny Patricia era porque había. Listo. Entonces, sí, eso es verdad. Y muy suavecito enfrente, no me castigaban enfrente, pero Jenny Patricia, y yo ya, sí, abuelita, o sí, mami, pero sí, en cambio ahora uno ni siquiera, yo recuerdo una vez que a uno de mis hijos yo comencé a hacerle gestos y él seguía con los niños, y al final me dice, ¿por qué me haces tantos? Que ni pude. Y yo estaba tratando de corregirte, pero, o sea, ya eso no se entiende. Algo más que recuerdo es que cuando dos personas estaban hablando, nos enseñaron que una tercera persona no podía atravesarse o caminar por entre medio de las personas. Sí. Era algo que posiblemente uno podía ser corregido inmediatamente
verbal o a veces hasta físicamente por haber sencillamente atravesado o haberse atravesado entre la comunicación de dos personas, ¿no? No, son cosas tan sencillas. Nos escriben, dice, caminar arrastrando los pies. Definitivamente. Mi mamá nos veía. Bueno, creo que a todos nos ha tocado eso de la mamá porque todos están poniendo mi mamá, mi mamá, mi mamá. Si su mamá le daba la mirada cuando usted hacía algo, no, esa era mi mamá. Yo la veía a mi mamá y me daba una mirada desde el trono celestial de juicio. Creo que todos teníamos eso y creo que nuestros hijos pueden decir lo mismo también. Sí, sí, la mirada. Sí, y decía, Carlos dice, mi mamá decía, cuando se vaya a la visita, vas a ver, vas a partir la torta. Pobrecito. Traumado. Carlos, estás traumado. Va a partir. ¿Cuántos van a partido la torta, no? Y para los mexicanos la torta es el pastel. El pastel. El Exacto. pastel. No, el No, pan. es pan. Oh, el con pan. carne o Oh. pollo. En Colombia la En torta es Sudamérica pastel. Es Sí. pastel, Sí, sí, sí. sí. Otra cosa que se dice, no se podía entrar, en mi casa, no podías entrar en ningún cuarto sin golpear la puerta. Oh, Así sí. es. No se podía Definitivamente. entrar nomás, siempre era mala educación hacer eso y cuidar el tono. Si subíamos un poquito el tono, era como... Y en inglés muchos jóvenes dicen cosas como, hey. Mi mamá me decía, hey is for horses, ¿no? O sea, eso, No, eso sí. quiere decir, cuando ella decía, hey is for horses, ya sabía, ya iba a venir la paliza después, porque era como, yo soy tu mamá, o sea, con respeto se habla, no se dice, hey, no así nomás. Y eso es algo que hoy en día los jóvenes, pues, no, or what, no podíamos decir qué, no podíamos decir eso, teníamos que responder y nunca subir el tono y dirigirse de una manera con mucho respeto. Es realmente un excelente tema, de verdad que les agradezco, hermanos. No sé cómo apareció este tema durante ese desayuno, pero creo que es algo muy hermoso que nuestros hijos puedan escucharlo, que los hermanos puedan traer esto a la memoria. Es muy importante lo que usted acaba de decir, Pastor Mendizábal. Desafortunadamente, creo que todos hemos cometido ese error de darle a nuestros hijos a lo mejor lo que ellos no tenían, pero hemos fallado en darle lo que realmente ellos necesitaban. Mi esposa, antes de entrar en vivo, dijo algo muy, muy impactante y creo que lo corroboraba con la hermana Maribel, y es que el hecho de no tener estos modales ahora está generando que personas entren en un problema, en un conflicto. Anteriormente, si golpeábamos a alguien en el supermercado o de pronto cometíamos un error, inmediatamente por los buenos modales que teníamos decíamos, I'm sorry, excuse me, perdóneme, discúlpeme. Pero como ahora no lo hacemos, perdón, cuando se hacía, muchas veces las personas decían, oh, it's okay, no problem, está bien, no hay problema, no se preocupe, tranquilo. Pero como ya no hay esos modales, entonces las personas piensan que es un acto de grosería o de falta de respeto y pues de esa misma manera están respondiendo. Y ahora vemos mucha intolerancia en las personas por la misma falta de modales que han habido. No, y eso es completamente cierto. Y eso es por eso que estamos teniendo este programa, porque si usted entra y usted dice, bueno, están hablando de no comer con la boca abierta, la meta es que podamos ayudar a nuestros hijos, que podamos traer esos valores familiares de nuestros abuelos, traerlos y enseñarles, explicarles que eso es algo tan importante, mantener esos valores familiares de decir gracias, de al salir despedirse. Yo nunca podía entrar a un lugar sin saludar a una persona, o decirle hola papi, o despedirnos. Mire, mi papá, estábamos hablando de este tema y le dije que usted iba a venir y él se rió y me dijo, ¿sabes? Y me comenzó a contar, mire lo estricto que eran en ese tiempo. Ella tenía una tía, la tía Gaby, vive en Cochabamba, y dice, agarraba 9 de la mañana, chicos, el desayuno está servido, y todos tenían que bajar. Si ellos no bajaban en 10 minutos, ella agarraba, sacaba todo de la mesa y decía, lo siento mucho, no hay desayuno, y no tomaban desayuno. Wow.
Eran las 12:30 y decía, bueno chicos, ha llegado la comida. Y como tenían hambre, todos iban a comer. Cuando llegábamos a la mesa, ¿qué crees que estaba en la mesa? Lo que no habíamos comido en el desayuno. Sí, claro. Imagínese. Y dice, sabíamos pero hoy en día, y hay gente que nos está diciendo que incluso no podían comer a cualquier hora. Así es. No habían horarios, Sí, a qué hora se va a comer. Pero hoy en día se ha perdido absolutamente todo eso. Y yo sé que suena como, aunque muchas personas están escribiendo diciendo, wow, qué bien que están hablando sobre esto, es un buen tema. Es bíblico también. Es bíblico porque en todas las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, especialmente 2 de Corintios en el capítulo 3, hablan de que nuestras acciones deberían reflejar al Señor Jesús. Entonces muchas personas van a mirar cómo somos nosotros, cómo son nuestros hijos. Y en 2 de Corintios 3, 2 dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Wow, ¿qué versículo es eso? ¿Se lo puedes repetir? Segunda de Corintios 3, 2 al 4. Wow, hermoso versículo. También dice en Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Wow. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, todo lo que hacemos es una reflexión, o sea, refleja el Señor Jesús. Y eso es parte de ser cristiano. Esos son temas para Restaurando Familias, pastor, ¿no? Definitivamente. Porque esto es parte de la familia, queridos amigos. Enseñar a nuestros hijos los valores, los modales, cosas tan simples, no solamente modales, sino que acabamos de leer en la palabra del Señor, que gente que nos va a juzgar, mucha gente nunca va a leer la Biblia, la única Biblia que va a leer va a ser nuestro testimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué testimonio estamos dando al sentarnos? Mire, pastor, yo cuando estaba en la universidad, yo ganaba por mis propinas. Wow. Gracias a las propinas, yo he pagado la universidad. Llegaba con mis fajos así de unos, de cinco, y me acuerdo que trabajaba tan duro y venía una familia y le prometo, me daban así 25 centavos en quarter. Después de haberlos atendido, entonces para mí modales es cómo tratamos cuando vamos a un restaurante. Si damos o no damos propina, no pedimos, no, quiero un steak, pero sin esto, con esto, y le sacas esto y le pones esto, y toda una orden de 100 horas, y pobrecito el mesero, y cuando nos vamos le damos $1, ¿no? Bueno, y la Biblia dice también de la mujer que, por ejemplo, tal vez hay mamás que están mirando que dicen, mi esposo no va a la iglesia, es tan difícil enseñar modales a mis hijos si mi esposo no va. Pero la Biblia nos enseña de que por el testimonio de esa hermana hay personas que van a mirar la manera en que ella se conduce, en la manera que ella, y personas van a mirar ese testimonio y ver cómo una verdadera cristiana debe ser. Yo quisiera decir algo, pastor, sí. Y más que todo a las madres con niños pequeños, porque algunas veces, y lo he visto en restaurantes, donde los niños se les deja que ellos hagan todo. Yo que día estaba en un restaurante. Les dan las cucharas para que estén jugando. No, les dan el cuchillo. Yo que día estaba en un restaurante y miren lo que vi, estaba el bebé encima de la mesa, gateaba para allá y para acá. Ay. Y yo recuerdo que cuando yo crecí, a mí me decían que a los niños no se sientan encima de la mesa. No, por supuesto que no. Y entonces yo sí quisiera decirle a las madres de niños pequeños que tal vez se va a demorar un poquito más, porque yo sé que es difícil estarlo bajando, pero a la final va a tener más descanso cuando esos niños crezcan. Y desde pequeños, si usted les enseña, esos niños van a mirar que
lo que es correcto y lo que no es correcto. Correcto. Exacto. Wow. Y tienes razón, eso es tan duro, especialmente cuando tienen 2 años, 3 años, ¿no? Pero déjenme decirles que no es algo imposible. O sea, yo no recuerdo que era así como no podíamos controlar a nuestros hijos en un restaurante. A veces era difícil, pero yo venía preparada. Yo ponía ahí algo para que ellos puedan escribir o colorear o algo para que no estén, porque tiene razón, Claro. hermana, es bien. Yo he visto personas que se han atropellado por un niño corriendo en la tienda o en un restaurante y es algo bien duro para aceptar. Realmente, vuelvo y repito, es un tema muy, muy importante y gracias, pastor, por traerlo a la mesa. Estaba recordando hace unos instantes atrás que creo que fue hace como unos 3, 4 años que había hablado sobre sentados a la mesa en Restaurando Familias y habíamos puesto unos platos. En aquella entonces de pronto el enfoque principal era eso, ¿no? La comunicación, la importancia de todos poder estar sentados a la mesa. Pero me gusta mucho lo que estamos haciendo ahorita de recordar y de volver a traer esos valores que, por sencillos que sean, pueden hacer una gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Yo estaba recordando ahorita que y hasta la fecha lo hago y quiero honrarlo a usted por eso, porque lo he visto y no una ni dos, sino siempre. La manera como usted saluda a sus padres. Usted todavía le da a su papá un beso en la mejilla, lo abraza, a pesar de que nuestro hermano es mayor. Usted nunca ha mostrado como ese rechazo o que lo va a saludar de otra manera. Y es algo que también, por la gracia y misericordia de Dios, todavía lo hago con mis padres, a pesar de que mi papá también es un señor adulto. Donde quiera que esté, en la casa, en la iglesia, mi respeto hacia él, el saludo, Sí. y es algo que les hemos ido inculcando a nuestros hijos. Honro también la vida de mis hijos, de Marlon, de Elisa, de Andrés Felipe. Marlon ahora es un hombre casado, 26 años, pero donde quiera que estemos, él me abraza, me da mi Llega, beso, y esto también se lo ha transmitido a su esposa, y es una joven muy, muy respetuosa, así es de que es algo muy lindo. A nuestro yerno, el esposo de Elizabeth, a pesar de que es mexicano, está aprendiendo a decir sí señor, no señor. Lo están convirtiendo a colombiano. Pero es hermoso y la verdad nos sentimos muy honrados de que ellos pueden tomar estos modales, no que no los hayan tenido, ellos en su propia cultura, como decía la hermana Maribel, les enseñaron a decir mande usted, pero qué lindo que ellos, por el respeto que tenemos o nos tienen a nosotros por ser sus suegros, pues se han sometido, se han sujetado de alguna manera a compartir esa cultura con nosotros. Sí, y eso es cierto, pastor, porque como él decía, bueno, nosotros somos 2 culturas muy diferentes y aunque nosotros sí teníamos nuestra manera de modales y nuestras, como aquí en los Estados Unidos, no es tanto como en Sudamérica, ¿no? O sea, es mucho más, claro, es mucho más relaxing, ¿cómo se dice? Relajado, ¿no? Entonces no era tanto, ¿no? Entonces yo cuando entraba a la casa decía, hey mom, hey dad, pero nunca iba, los abrazaba, a dar un beso, nunca, cuando yo estaba creciendo. Pero cuando lo conocí a mi esposo, cuando estábamos incluso saliendo, él me había dicho de cómo, y yo decía, qué lindo que sería eso, ¿no? Poder entrar y saludar a mis papás de esa manera. Y desde entonces yo comencé a hacer eso con mis papás, que ahora es como si no lo haría, se enojarían, yo creo, conmigo, o se ofenden, como, ¿por qué no me has querido dar un beso? Pero era algo que yo dije, a mí me gusta esto para mi familia, y yo quiero esto. Entonces mis hijos era lo mismo, entran, saludan, nos dan un beso, y ahora, bueno, tenemos a Nani, que es nuestra nuera, ella hace lo mismo, ya saben. Entonces es algo de que a mí me gustó, no era, y yo no lo consideraba como, ay, nosotros no tenemos modales. No, yo me daba cuenta que era otro tipo de, porque todavía teníamos muchas cosas que no podíamos hacer o hacíamos, pero yo decía, yo quiero esto. Tratábamos de agarrar lo mejor de nuestras culturas para enseñar esos modales a nuestros hijos. Una de las cosas que, ¿cómo puedo decirlo bonito? Pero me mata. Cuando veo a alguien que entra, se sienta con su gorro o entra a la iglesia con su gorro. Sí. Mire, yo cuando estaba estudiando en la universidad, tenía que ir una vez a la semana a la corte. Y el juez decía, se sacan el gorro, este es mi corte y hay respeto.
Pero cuando ahora veo que entran a la mesa o a la iglesia con el gorro, yo digo, qué falta de respeto. Pero eso era una yapa, como decimos en Bolivia. Pero, ¿sabes? Eso es otro tema, modales en la iglesia. Sí. Es completamente, porque yo, por ejemplo, nosotros, diferentes culturas hacen de diferentes maneras, ¿no? Pero no se podía silbar en la iglesia. Correcto. No Comer se podía, chicle. Comer no se chicle. podía masticar Hermana, chicle, mi no mamá se cuando podía- veía que yo comía chicle, sus ojos ¿El de ella pellizco? era, A mí me pellizcaba. ¿no? Oh, sí. Sí. Yo tenía moretones de los pellizcos de mi mamá. cuando Seguimos traumados. hablábamos. Estamos traumados. Con los dedos de mi mamá era como, no podíamos hablar, teníamos que sentarnos bien, no podíamos ir al baño durante el sí. culto. Nosotros no podíamos salir al baño durante el culto, era antes o después, pero no podía salir durante el culto. En la iglesia yo les he dicho a las hermanas que yo en casa veo a mi esposo el tiempo que dedica para estudiar y que él esté predicando y ellas entran y salen. Y yo les he dicho, hermanas, es mala de educación para el pastor. Y Definitivamente. aprovecho esto para decir, si usted va al culto, quédese sentado, son 2 horas nada más. Wow, dígalo una vez más. Dígalo una vez más. Dani, haz de una manera que lo repita todo esto. Put an Ajá. echo. Ya. Pon un echo ahí para que- No solo las hermanas, para todos, los jóvenes, adolescentes, es muy importante cuando parte de la educación, cuando alguien está hablando, usted está escuchando. Yo creo que esto también es parte de el respeto que nuestro Dios merece. Yo creo que es más que un modal, más que un simple comportamiento en determinado lugar, es al Dios que nosotros realmente estamos honrando. Usted dijo algo muy importante, pastor, hace unos minutos. Habló de los jueces y las cortes, lo que les exigen a uno en aquellos lugares. Y creo, no sé si ha tenido que ir a la corte algún día, pero creo que todos hemos tenido que ir por un ticket o por X Oh, o Y sí. razón. Y la gente está sentada, está en su celular, está mirando. Cuando de pronto aparece un policía y dice que tenemos que levantarnos porque está a punto de entrar el juez de la corte. Exactamente. Y todo el mundo tiene que All apagar su celular. Sí, all rise, todo el mundo de pie, porque va a entrar el juez de esa corte. Entonces, ¿cuánto más el respeto que nuestro Dios merece dentro del santuario que se ha dedicado, que se ha consagrado como casa de adoración? Yo recuerdo a los 5 años, hablando de traumas, 4 o 5 años que estábamos asistiendo a la iglesia. Mi papá tenía un arma letal para con nosotros y era estos 2 dedos en las costillas. Ay, Si ay. de pronto nosotros nos estábamos quedando dormidos en la silla, claro, en aquella entonces no habían celulares, no habían Game Boys ni nada de esto, pero él no le gustaba que ni nos quedáramos dormidos en la silla, tampoco que nos quedáramos sentados cuando era el momento de pararnos para leer la Biblia, para orar, o sencillamente cuando nos pedían que teníamos que levantarnos, teníamos que ser los primeros, y si nos demorábamos 5 segundos, ya podíamos sentir esos dedos ahí para recordarnos que teníamos que estar en pies. Está traumado. Todos estamos traumados. ¿Cuántos de ustedes están Psicólogo. Tal vez sus papás se utilizaron. Mi mamá era de los pellizcos, de las miradas. La chancla. La chancla, pellizcos. Oh, mi mamá pero salía afuera también y nos llevaba Sí. afuera. O si íbamos al baño, ya se terminaba todo, estábamos yendo al baño. Recuerdo que hace unos buenos años atrás, recién llegado a este país, unos 25 años atrás, terminando mi adolescencia, asistí a una iglesia y me di cuenta un día que el pastor que estaba en la plataforma le estaba haciendo ciertas ademanes o ciertos movimientos con su mano que al principio no lo comprendí, entonces tuve que verlo bien, qué era lo que él estaba haciendo. Y pues lo que él estaba haciendo como pastor era diciéndole a sus hijos a la distancia que los estaban mirando y que después iban a arreglar. Y después alcancé a retener eso en mi memoria, y posteriormente también lo hice con mis hijos. Era algo así como que él estaba en el
culto. En la mitad del culto y de pronto llegaba y hacían. Los está mirando. Y él seguía en su culto. Y toda la juventud. Wow. No. La varita y la oreja. Dicen que están. Pero La eso, oreja, es, sí. eso es tan cierto, pastor. Habíamos hablado, yo les dije a ustedes que hace unas semanas atrás yo estaba de jurado en la corte y nosotros no podíamos tener el teléfono, nos quitaron el teléfono, no podíamos tener ni un reloj. No nos permitían tener ni reloj, Wow. por supuesto gorro, pero no solo eso, no podíamos ir con blue jean, con tennis shoes, o sea, teníamos La que ir presentación. vestidos bien, no podíamos hablar. Si alguien le daba un ataque de tos, tenían que parar todo, ofrecerle agua a esa persona, necesitan salir o algo así. Entonces, a mí me impresionó esas 2 semanas de cuánto respeto hay para la Oh. juez. O sea, el respeto. Y los mismos abogados estaban como, perdón, cuando ella, yo me acuerdo, una de las veces yo me puse roja por la abogada porque ella dijo algo y la juez la miró y dijo, yo no te he dado permiso para hablar. Wow. ¿Por qué me estás diciendo I object si ni siquiera te he dado permiso para hablar? Wow. It's not your turn yet. Y yo me quedé, todos los jurados nos quedamos como, Pobrecito. Sí, pero sí. es algo que, no, hay mucho respeto y cuánto más respeto debemos tener por el juez, de todos los jueces. Esperar Así el es. turno, usted dijo, hay personas que se meten en la línea. Exacto. Esperar el ay, turno sí. y eso es falta de respeto, mala educación. También en el freeway, ¿ok? Está diciendo la hermana. Ay, está diciendo, si me cortan. Tenemos que tener otro programa hablando solamente de los modales en la iglesia, Sí. ¿no? Sí, sí. Y definitivamente me encantó. Y vamos a repetir, por favor. Pastor, ¿cómo era como le decía a sus hijos? Estaba cantando. Sí, el pastor que lo vi es un pastor muy apreciado y yo lo tomé, honestamente. Lo llegué a hacer con mis hijos y era algo así como que estaban en la mitad de las alabanzas y de pronto le hacía. Y eso era más que suficiente para que ellos se comportaran con la mami. Queridos amigos, podemos quedarnos toda la noche. Se nos ha pasado el tiempo. Son las 8:22 aquí en Houston. Y estamos tan contentos de tener a nuestros amigos, los pastores Hurtado, que ellos son Restaurando Familias. Y gracias, Pastor Hurtado, hermano Hurtado, por venir, tomar su lunes. Este fin de semana estuvimos en Chile con el Pastor Hurtado y viajando, llegando a su iglesia, predicando, todo un sacrificio. Y pues la verdad es que la gente debe pensar, ganan millones de dólares cuando estamos entregando todo por las familias, por cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Hurtado, por ser parte de Restaurando Familias. Gracias por estar. Cuando viajamos, ellos están aquí, se encargan, tenemos la confianza de lo que ellos están haciendo. Son padres, los vemos, los conocemos. Tiene una hermosa iglesia. Su iglesia respalda mucho a Restaurando Familias y queremos agradecerles. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos y todavía hay gente de Chile, Pastor. Y hay preguntas. Sí, wow. es impresionante la cantidad de personas que tenemos en YouTube. Muchas gracias. En YouTube vemos, es mucha gente. Y las preguntas que están preguntando en YouTube son más de modales en la iglesia. Por ejemplo, uno dice, bueno, si una esposa de pastor, ella no es así, ella es muy fría o tal vez no saluda a nadie o algo así, entonces, ¿cómo se puede? Entonces, son más... Nos para encantan la estas iglesia. preguntas. Tal vez nos pueden mandar y podemos hacer una noche modales en la iglesia, ¿no? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se debería compartir? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a comportarnos en la iglesia? Hoy hablamos de comportarnos, saludar, cosas tan elementales que nos han enseñado, pero que son tan necesarias. Y eso es una de las cosas tan importantes. Yo creo que nunca es tarde para comenzar. Sé que de pronto estamos muy ocupados, como decía la hermana Maribel, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero hoy en día en todos los países nuestras agendas están muy apretadas, pero que este programa que hoy se está realizando sea como un recorderis, algo que
nos motive para llegar a nuestros hogares y poder compartir algo de esto con nuestros hijos, ¿no? Yo sé que de alguna manera la vida de ellos pueden ser impactadas y, ¿por qué no decirlo?, altamente bendecidos. Definitivamente. Así que ya tienen un compromiso de volver. Va a ser de mucha bendición. Y pues, hermana Hurtado, si se quiere despedir de todas las personas que nos están viendo, las mamás, me encantó lo que les dijo a las mamás, que no gateen en la mesa, sí. Los hijos. Gracias, hermana Hurtado, por estar con nosotros y ser parte de este programa. Amén, Pastores Mendizábal, muchas gracias, realmente valoramos mucho y cada vez que los escuchamos, nosotros también aprendemos y es una bendición el hecho de que ustedes hayan visto a la familia como ese lugar donde hay muchas cosas que aprender y bueno, seguimos a unos, ya tenemos un poquito más de ventaja, pero seguimos aprendiendo. Es una bendición estar con ustedes. Saludos, Dios les bendiga. Los pastores están con nosotros o han comenzado a seguir Restaurando Familias desde el año 2003. Así es. Y han estado viniendo, pero ahora viajan y nos ayudan. Y Eso quiere decir que este año son 20 años. Eso iba a Wow, decir. 20 Este años. año estamos celebrando 20 años de Restaurando Familias. Yo ya estaba como, son 20 años. 20 Increíble, 20 años.